Ok, vamos a retomar el tema que es fotosíntesis y respiración celular. Vamos a las cosas que ya sabemos, vamos a irlas hablando nosotros. Por ejemplo, ya tenemos entendido qué es un ser autótrofo y un heterótrofo. ¿Alguien me podría dar en sus palabras la explicación? ¿Qué es un ser autótrofo y uno heterótrofo? Creo que esa es está fácil, ¿no? Por decirlo así, el autótrofo hace su propia comidita y nosotros heterótrofos tenemos que conseguirla pues, de los demás, ¿cómo llamarlo? Factores. Sí, sí, Natalia, los autótrofos pues fabrican su propia comida. Acuérdense que decimos que los seres autótrofos consumen o vuelven alimento la materia inorgánica. La materia inorgánica la transforman en orgánica y ese es su alimento. Y dentro de los seres autótrofos o aquellos que fabrican su propio alimento se encuentran los fotosintéticos y los quimiosintéticos. ¿Algún ejemplo del fotosintético y del quimiosintético? El foto necesita energía solar o Ujú. energía de algún tipo externa para poder realizar su proceso de comida, bueno, de digestión, al contrario del heterótrofo que nada más necesita comida, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. Acuérdense que foto significa luz, entonces fotosintético significa que sintetiza la luz. ¿Y el quimiosintético, tendrán algún ejemplo? Pues creo que nosotros, ¿no? Ocupamos la química para poder deshacer nuestros alimentos. Los hongos. Los hongos son quimiosintéticos, es más de la descomposición o la oxidación de un elemento, Marco. Habla más de la oxidación de un elemento por ejemplo, los hongos descomponen el nutriente para poder, aquí es un poco más carroñero el asunto, o sea, no es tanto de descomponer como nosotros lo hacemos, nosotros transformamos de una materia a otra, pero los quimiosintéticos vamos a hablar más como de hongos, sí, pues en realidad son los hongos. Entonces, cuando hablamos de quimiosintéticos, hablamos de alguien que descompone o oxida un compuesto, los compuestos inorgánicos, o sea, ellos pueden oxidar moléculas de agua, moléculas de sales minerales, las pueden convertir en su propio alimento. Por ejemplo, hay plantas o los hongos transforman en azufre o transforman en alguna sustancia que les sirve para comer o en algún tipo de azúcar para poder alimentarse algún compuesto inorgánico. Y nosotros heterótrofos, pues usamos materia orgánica, lo que descomponemos es materia orgánica. ¿Cuáles son los tipos de materia orgánica que tenemos nosotros o que más consumimos? El carbono, ¿no? Bueno, en principio. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Pues prácticamente todo el chumps, ¿no? Se podrá decir así. Ok, muy bien. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Y cuáles son las biomoléculas que utilizamos nosotros? Son los alimentos secundarios que nos dan como lubricación en todo el cuerpo y no me acuerdo exactamente cuáles son, pero creo que son el potasio, el calcio y otras cosas. No, las biomoléculas no son lo mismo que los bioelementos. ¿Alguien recuerda? Una cosa son bioelementos, que son esos que acabas de mencionar, y otra cosa son biomoléculas. ¿Alguien se acuerda de la diferencia? ¿Cuál sería una biomolécula? Las biomoléculas son ¿cómo se llaman? Carbohidratos, los lípidos, ¿cómo se llamaban? Las proteínas y los ácidos nucleicos. Ok, perfecto. Entonces, dice que nosotros nos vamos a alimentar de biomoléculas, de materia orgánica. Entonces, eso es nuestro proceso o un proceso heterótrofo. Lo hacemos los humanos y lo hacen los animales. ¿Ok? Y entonces vamos con el primer proceso, que es el de los seres autótrofos.
que ya hablamos del el proceso por el cual ellos transforman su alimento o producen su propio alimento, es la fotosíntesis, que acuérdense que fotosíntesis significa descomposición de la luz, o sea, transformar la luz y convertirla en alimento. Ellos pasan de materia inorgánica, que lo que hacen es usar dióxido de carbono y algunas otras sustancias como sales minerales, agua, para transformarlas en materia orgánica. ¿Cuál es el tipo de alimento de las plantas que comen? ¿Qué recuerdan ustedes que comen las plantas? Su alimento final. CO2, No, su alimento final. glucosa. Glucosa, ok. Entonces pasan de CO2, de dióxido de carbono, que es materia inorgánica, a transformarlo en materia orgánica a través del proceso llamado fotosíntesis. Y ¿ustedes se acuerdan cómo se llaman las moléculas energéticas? ¿Cuáles tenemos? Es NAT y NADH. Tenemos tres tipos, que serían el ATP, adenosintrifosfato, el FAD, flavina dinucleótido, y el NAD, que es dicodiamina dinucleótido. ¿Cuál es la diferencia o para qué sirve una molécula energética? Suset, ¿tú recuerdas para qué sirve una molécula energética? ¿Una biomolécula energética? ¿Cuál sería su función? Bueno, la verdad es que digamos que la utilizan para activar o pues las diferentes proteínas como para, digamos, comenzar a trabajar, o sea, las utilizan de una forma apagada, por decirse, y cuando les dan energía ya adquieren otra función. Sí, acuérdense que estas tres son transporte de energía. A través de ellas podemos cargar energía, electrones, para ser precisos, lo que cargamos son electrones a través del ATP, a través del FAD y a través del NAD. Dijimos que cada una de estas moléculas tiene una medida o una cantidad de electrones que puede cargar. Un ATP, acuérdense que un ATP solo puede cargar un electrón dentro de él. Una molécula de FAD puede cargar 2 electrones. Y una molécula de NAD puede cargar 3 electrones. Esa es la diferencia. Decíamos que la moneda o la molécula más energética sería el NAD, ¿no? Porque puede cargar hasta 3 electrones. Eso quiere decir que transporta más energía o puede ceder más energía. Entonces, este es algo que ustedes tienen que saber. Dijimos que dentro de nuestras células se encuentran en su manera oxidada o que le llamamos apagada, que sería esta, ¿no? Sería moléculas de ADP, de FAD y NAD. Pero cuando nosotros a la célula entra energía, entran electrones, nuestras moléculas cambian y decimos que se reducen. Entonces, ADP, al cargar un electrón, se vuelve ATP y decimos que esa molécula es encendida. El FAD, al reducirla, se convierte en FADH y el NAD, al reducirlo, se transforma en NADH. ¿Qué significa oxidación y reducción? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué es que Al oxidarse gana electrones y al otro pierde. Oxidarse es que pierde electrones. ¿Al oxidarse qué? Pierde electrones. Al oxidarse se pierden electrones. Cuando nos oxidamos, cuando nuestras moléculas se oxidan, se pierden electrones. Al reducirse, obtenemos electrones. Entonces, esos términos nos los tenemos que aprender, oxidación y reducción. Y entonces, ya sabiendo un poquito de esto, vamos a regresar a donde estábamos. Decíamos que el proceso de fotosíntesis es el mecanismo
por el cual la planta va a producir su alimento, porque ya sabemos que las plantas pues son seres autótrofos que ellos mismos van a producir su alimento. Para poder producir su alimento requieren de luz del sol, la luz solar, que será su fuente de energía, será quien le ceda los electrones. Necesita un fotopigmento, que las plantas tienen 3 tipos diferentes de fotopigmento, que sería la clorofila, los carotenoides y las ficobilinas. Esos son los fotopigmentos. Dijimos que, imagínense que ustedes siempre que escuchen fotopigmento, imagínense una celda solar. Las celdas solares se encargan de cargar la energía, ¿no? A través del sol. Imagínense que las plantas, los fotopigmentos son las celdas solares de las plantas. Les ayudan a cargar esa energía, a que se cargue la energía. Luego necesita una enzima fotosintetizadora, que todas las plantas tienen la misma. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta enzima que usan las plantas para unir todo? ¿El rubisco? El rubisco, perfecto. El rubisco es la enzima que usan para unir todo. Necesitamos agua y necesitamos dióxido de carbono. Esos son nuestros ingredientes y a través de esos ingredientes unidos vamos a transformarlo en azúcar, en glucosa. Y creo que ya las partes de las plantas sí le queda claro a todos. ¿Cuáles son las más importantes? Acuérdense que tenemos 2 partes por afuera, o la parte externa que vemos tiene 2 partes. El haz, que es la parte de arriba, y el en vez, que es la parte de abajo. En la parte de abajo están los estomas. ¿Qué son los estomas? Jimena, ¿qué son los estomas? ¿No son los orificios para exhalar? Ajá, son los orificios por donde entra o sale el dióxido de carbono y el oxígeno. Ok, son sus orificios para exhalar, vendiendo siendo como su nariz, ¿no? Entonces, tenemos el haz, el en vez, y en el en vez están los estomas. Luego tenemos en la parte media el mesófilo, que el mesófilo está constituido por todos los cloroplastos. Hay 2 tipos de cloroplastos o 2 tipos de estructura. Los cloroplastos, que se llaman parénquima empalizada, que son los que tienen mucho orden y dan estructura, y la parénquima lagunosa, que es esta de aquí. Permítanme un segundo. Ya. Ok. Y entonces, la de abajo es la parénquima lagunosa, que son los cloroplastos donde va a ocurrir todo el proceso de fotosíntesis, porque aquí hay espacio para que pase el oxígeno y el dióxido de carbono y pasen las moléculas de agua que vamos a usar para la fotosíntesis. Entonces, al haber espacio, pueden cruzar libremente esa agua, ese dióxido de carbono y ese oxígeno. Entonces, si nosotros viéramos un cloroplasto de cerca, ya habíamos quedado que es una estructura que parece, pues no sé de qué forma le vean ustedes, como de frijol o de chícharo o una lenteja, una pastilla. Es una estructura que es una bolsita, que en el interior de esa bolsita se contienen la clorofila o los fotopigmentos. ¿Ok? Cada una de estas bolsitas contiene algún fotopigmento que puede ser clorofila, ficobilina o carotenoides, o contienen de las 3. Y entonces decimos que uno de estos se llama tilacoide, pero el conjunto de tilacoides se llaman grana. O sea, aquí hay un montón unidos unos con otros, y a ese conjunto se le llama grana. Uno solo tilacoide, un grupo de tilacoides se llaman grana. Y ahí es donde está guardada la clorofila. Aquí es donde va a iniciar el proceso de fotosíntesis, justo en este lugar, en los tilacoides. Decimos que
esta es la fórmula de la fotosíntesis, que creo que muchos la sacaron bien, de hecho. Decimos que la fórmula o la ecuación de la fotosíntesis es que se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, que es materia inorgánica. Acuérdense que el concepto de ser autótrofo es aquel que usa materia inorgánica y la transforma en materia orgánica. En este caso vamos a tomar dióxido de carbono y agua, que es materia inorgánica, y la vamos a convertir en glucosa, que es materia orgánica. Por eso este es un ser fotosintético, transforma lo inorgánico en orgánico. Entonces, acuérdense, 6 de dióxido más 6 de agua, más la energía del sol, nos da como resultado una sola molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Listo. Ahora sí vamos al proceso en sí de fotosíntesis. Decimos que, permítanme un segundo, la fotosíntesis está dividida en dos, en fase luminosa y en fase oscura. Chicos, a partir de aquí quiero que hagan las preguntas que creen que ustedes no entendieron del examen, o si alguno de los pasos que vienen no lo entienden o no comprenden cómo sucede. Necesito que vayamos viendo para que aclaremos las dudas que tuvieron, porque creo que este tema y el de ciclo de Krebs fueron los que más fallas tuvieron en los exámenes. Entonces, sé que hay varias dudas, entonces ustedes, si en algún momento tienen una duda, por favor, levanten su manita para preguntar o para aclarar algún punto de estos, por favor. Entonces, tenemos dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Así se divide la fotosíntesis. Cada una de ellas ocurre en un lugar diferente. La primera ocurre en la membrana tilacoidal, que nosotros ya sabemos dónde está la membrana tilacoidal. Decimos que estos son los tilacoides, ¿no? Nosotros los vimos. Cada una de estas bolsitas se llama tilacoide. Este es un tilacoide, este es otro tilacoide. Entonces, cuando nos dicen que la primera fase o la fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal, quiere decir que va a ocurrir ahí, en ese tilacoide. Ahí va a entrar la luz del sol para que comience a ocurrir el proceso de la fase luminosa. Le llamamos fase luminosa porque requiere de luz para que suceda, de luz solar. Y dice que en esta fase vamos a producir nuestras moléculas de energía, nuestras biomoléculas energéticas, que en este caso dice que la fotosíntesis va a producir moléculas de NADH y ATP. Y como desecho obtendremos oxígeno. Decimos que es desecho, recuerden, no es porque no sirva, sino porque la planta no lo va a usar, porque a ella no le sirve para nada en ningún proceso. Por eso decimos que para la planta es un desecho, pero pues es el oxígeno que nosotros respiramos. Y decimos que una vez terminada la fase luminosa, empezará inmediatamente la fase oscura, que es el proceso donde ese NAD y ese ATP, que son energía, que son los electrones que obtuvimos, serán usados para crear la glucosa. Este proceso, esa fase oscura, ocurre en el estroma, que es un lugar diferente a donde ocurre la fase luminosa. Y lo que se obtendrá en la fase oscura será la glucosa, que será el alimento de las plantas, y obtendremos como desecho NAD y ADP, que son moléculas ya sin energía, porque se usó para crear glucosa. Esos electrones que traían el NAD y el ATP se usaron para crear glucosa y por lo tanto se obtienen moléculas sin energía como resultado. ¿Ok? Entonces, el primer proceso es la fase luminosa, que ya sabemos que ocurre en la membrana tilacoidal. Aquí están los tilacoides, esto es un tilacoide, aquí hay otro tilacoide, aquí hay otro tilacoide, y entonces ocurrirá aquí es donde se captará la luz por primera vez, o será el primer paso para captar la luz. A esa fase le llamamos luminosa. Una vez terminando el proceso de fase luminosa, decimos que la fase oscura ocurre en el estroma. El estroma es el resto del cloroplasto, todo esto. Entonces, ahí ocurren las dos fases, luminosa y oscura. ¿Alguien me puede recordar o que se acuerde cuál es el primer paso de la fase luminosa? ¿Qué es lo primero que ocurre?
La fotoexcitación. ¿Qué es la fotoexcitación, Cristian? Es cuando la luz va a entrar justamente para activar bueno, para que se den los electrones. Muy bien. Entonces, ya como dijo Cristian, el primer paso es la fotoexcitación. ¿Qué fue la fotoexcitación? La fotoexcitación literal es la entrada de la luz para encender algo. Excitar en química o en biología significa encender un motor o prender algo, encender una maquinaria, ¿ok? O comenzar una reacción química. Cuando hablamos de química, decimos excitó, es porque hubo una reacción química. Entonces, el primer paso es la entrada de la luz al fotosistema 1 y el fotosistema 2 que están pegados en la membrana. El fotosistema 1 y el fotosistema 2 son dos lugares donde hay clorofila. Ya habíamos dicho que en estos dos, fotosistema 1 y fotosistema 2, son lugares donde está almacenada la clorofila y las ficobilinas y los carotenoides. Así se ve el fotosistema 1 y así se ve el fotosistema 2. O sea, literal tienen líquido adentro de ellas, tienen estas celdas solares que de hecho pues son celdas solares de diferente carga, cargan diferente grado de fotones. Si se dan cuenta, ¿cuál cargará más? ¿Cuál tendrá más capacidad de cargar energía? ¿El fotosistema 1 o el 2? ¿Cuál tiene más celdas solares? El 1. Perdón, Cristian, no te oí. El 1, maestra. El 1. Entonces decimos que el 1 tiene más celdas solares porque puede cargar de más tipos. Y el fotosistema 2 sí carga energía, pero no carga lo suficiente como el fotosistema 1. Entonces, estos sistemas, que es donde están las celdas solares o los fotopigmentos, es a donde va a llegar la luz. Esto es la fotoexcitación, la entrada de luz a estos fotosistemas para que se enciendan, para que empiecen a cargar la batería, por así decirlo, o cargar electrones dentro de ellos. A eso le llamamos fotoexcitación. En pocas palabras, esto ocurre aquí, miren. Este es el fotosistema 2, el que ven aquí, y este es el fotosistema 1. Aquí dice fotosistema 1, fotosistema 2, ¿ok? Y entonces la fotoexcitación ya ocurrió. ¿Qué pasa después? ¿Cuál sería nuestro segundo punto? Ya que están encendidos los dos fotosistemas y que están cargando energía, electrones, ¿qué ocurre? La fotólisis del agua. ¿Cómo? Esmeralda, cuéntame. ¿Qué recuerdas? Se separaba en el fotosistema 2 y liberaba 2 electrones. Muy bien. Ok. Decíamos que el fotosistema 2 no tiene tanta carga, no tiene tanta batería y no genera la energía suficiente. La misión del fotosistema 2 es encender las demás maquinarias. Encender esta, darle más energía a esta y encender esta. Pero no genera tanta energía, realmente no está generando suficiente energía porque como ustedes ya vieron, no tiene tantas celdas solares o no puede cargar tanta luz solar. Por lo tanto, para poder generar mucho más electrones, va a ocurrir la fotólisis. Este fotosistema tiene la energía suficiente para romper moléculas de agua. Entonces, a ese proceso le llamamos fotólisis. ¿Ok? Este proceso va a empezar con el agua que ya tenemos. La planta ya la obtuvo de las raíces y está dentro de los cloroplastos, esta agua. Entonces, el agua se va a comenzar a romper y literal lo que hace el agua, imagínense que esta es una molécula de agua. Es un oxígeno unido a 2 hidrógenos. Eso es una molécula de agua. Imagínense que llega la energía del fotosistema y lo que hace un corte aquí, rompe aquí y rompe aquí. Cada vez que hay un corte, cada vez que rompe o que separa estas moléculas, se genera un electrón. Como son dos cortes, uno de este lado y otro de este lado, pues se generan dos electrones. Y decimos que cada vez que se rompe una molécula de agua, se genera media molécula de oxígeno,
2 hidrógenos y 2 electrones. Cada vez que se rompe una molécula de agua, eso es lo que se genera. Estos 2 electrones los va a usar el fotosistema 2 para encender su maquinaria. A ese rompimiento le llamamos fotólisis. Entonces, ya llevamos la fotoexcitación y la fotólisis. ¿Cuál es el segundo paso, el tercer paso? La fotofosforilación. La fotofosforilación. Ok. Entonces, el tercer paso será ¿seguros que la fotofosforilación o la fotorreducción? ¿Cuál? Ustedes díganme. ¿Qué recuerdan que ocurre después de que este sistema comienza a generar electrones? Es la fotorreducción, maestra. Ok. ¿En dónde ocurre y qué es lo que pasa? Pues es cuando como se vuelven como imanes y atraen las moléculas. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos para allá. Decíamos que el fotosistema 2 va a comenzar a generar electrones. Acuérdense que los electrones no pueden viajar solos porque es energía eléctrica tal cual. Y entonces, como no pueden viajar solos o desnudos, por así decirlo, necesita alguien que los encapsule y los lleve. Para eso tenemos a la coenzima A y la coenzima B, que serán cápsulas que lleven los electrones a las demás máquinas. Encienden la primera, que dijimos que es una bomba de hidrógeno, que esta es muy fácil de encender, de hecho no necesita casi nada. Lo que hace esta bomba es pasar hidrógeno de aquí para acá. Ya lo pasa, esta es constante, todo el tiempo está pasando hidrógeno para este lado. Y lo que decíamos de la fotorreducción es esto. Cuando llegan esos electrones de acá para acá, esta máquina adquiere tanta energía que comienza a funcionar como imán, como ya lo dijeron ustedes. Tanta energía que comienza a atraer moléculas de hierro, porque eso es lo que hacen los imanes, atraen los metales. Y entonces atraen moléculas de hierro. Estas moléculas de hierro son cargadas con hidrógenos y son cargadas con electrones que representan energía, ¿no? El hidrógeno y los electrones representan cargas de energía. Y entonces este hidrógeno se va a desprender de aquí y va a buscar moléculas de NAD, que si se llama NAD así, ¿está en su manera apagada o encendida? Apagada. Está sin energía, está apagada, perfecto. Y entonces, cuando llega la molécula de hierro y se pega a ella, le regala esas 2 moléculas de hidrógeno y esos electrones, o sea, la carga de energía. Y ya no se llama NAD, como la carga de electrones y de energía, ahora se llama NADH. Y entonces, a ese proceso fue oxidación o reducción. Cuando le cedimos Reducción. reducción. Como es una reducción y está ocurriendo en la fase luminosa, le llamamos fotorreducción. Entonces ya tenemos 3 procesos: fotoexcitación, fotólisis del agua y fotorreducción. Nos falta un solo proceso, que es la fotofosforilación. ¿Alguien recuerda cómo sucede o qué sucede? Ustedes alguno que recuerde Se da fósforo. se da fósforo, ok. De ahí el nombre, ¿no? Fosforilación siempre va a ser ceder o quitar fósforo. Siempre que veamos el término fosforilación, quiere decir que algo le pusieron fósforo o algo perdió fósforo. En este caso, le vamos a regalar fósforo. La última máquina se llama ATP sintetasa, que acuérdense que cuando ustedes vean la palabra síntesis, sintetasa, quiere decir fabricación o producción de. En este caso se llama ATP sintetasa, lo que quiere decir que esta es una máquina que fabrica o produce ATP. ¿Ok? Esta es una bomba que fabrica o produce ATP. Entonces, lo que hace esta bomba es pasar todos los hidrógenos
que están de este lado, los pasa para este lado, los saca del otro lado. Pero ¿qué creen? Esta bomba cada vez que saca hidrógenos de acá para acá, convierte el ADP en ATP. Eso es lo que hace esa máquina, transformar el ADP a ATP. Y entonces lo está cargando, ¿no? Le está regalando un fósforo al ADP. Si le regalas un fósforo, se llama ATP. Entonces, como es un proceso donde estás cediendo a un fósforo, se llama fosforilación. Como ocurre en la fase luminosa, fotofosforilación. Todos los procesos que tengan la palabra foto al principio, querrá decir que ocurren durante presencia de ¿qué? Si algo dice De fósforo. no, si dice fotoexcitación, fotorreducción. De luz. Luz. Ok, entonces todos estos procesos dicen foto antes porque están en presencia de luz o ocurren en presencia de luz, o de luz, en este caso de luz solar. Por eso es la fase luminosa, porque requiere de luz para que todos sus procesos ocurran. Al final de la fase luminosa, obtuvimos dos sustancias, que fue moléculas de NADH, que están cargadas con energía, y moléculas de ATP, que también contienen electrones o contienen energía. Eso es lo que se obtuvo en esa fase. Lo único que iba a pasar en la fase luminosa es que íbamos a obtener moléculas con energía, porque las vamos a necesitar en la fase oscura para producir la glucosa. Hay otra cosa que se obtuvo, ¿se acuerdan que decíamos cuál era el desecho de la fase luminosa? El oxígeno. Ok. ¿En qué proceso fue de los tres? ¿Fotoexcitación, fotorreducción, fotólisis o fotofosforilación? Donde obtuvimos Fotólisis. Perfecto. Entonces, cada vez que se rompió una molécula de agua, se obtuvo media molécula de oxígeno. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Hasta aquí hay alguna duda de alguno de los procesos? ¿Alguien tiene una duda? No, maestra. ¿No? Ricardo, Enrique. Creo que no, maestra. Creo que esta vez salió más claro, papá. Ok. Cualquier cosa, pregunten. No importa que si parece que suena tonto, si ya lo dijimos y lo vamos a volver a repetir. Quiero que les quede claro cada uno, porque entender cada proceso es importante para entender el conjunto de procesos que ocurren en esta etapa. Entonces, entendiendo todos, se entiende absolutamente de dónde sale cada cosa. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí, todo bien. Jimena Ángeles, Vanessa. Maestra, una pregunta. ¿Sí? Por decir, es que, bueno, yo no entendí mucho sobre la fotólisis de agua. Ajá. Me volví un poco, pero bueno, ¿es lo que entendí o no estoy mal? ¿Se produce H2O al final en ese proceso? Se produce oxígeno. Fotólisis, lisis significa, la palabra es fotólisis. Lisis significa romper algo. Lisis es romper, literal. Entonces, cuando hablamos de fotólisis del agua, hablamos de romper una molécula de agua. Yo les contaba que una molécula de agua, si nosotros nos acercamos, si tuviéramos nosotros en la mano una molécula de agua, la veríamos así, físicamente es así. Es una molécula de oxígeno con dos hidrógenos pegados a sus costados. Así se ve una molécula de agua. Entonces, cuando te dicen que se llama fotólisis, es rompimiento. Lisis significa romper, cortar. Entonces, fotólisis significa que esta molécula la van a deshacer, la van a cortar. Para cortarla, la separan. Imagínate que por aquí pasaran un cuchillito y por aquí pasaran otro cuchillito y la separan, Entonces, ¿qué obtienes si separas esto o si ya no están unidos? Ya no se llama agua. ¿Qué es? ¿Oxígeno? Es una molécula de oxígeno. ¿Y qué más? Y son dos hidrógenos, ¿no? Separados. Dos moléculas de hidrógeno. No, dos de hidrógeno, una de oxígeno. ¿Y qué creen? Y decimos que se generan electrones, porque cada vez que cortamos, o sea, simplemente por hacer el corte aquí y por hacer el corte aquí,
se genera un electrón de cada lado. Cada corte genera un electrón. Entonces, eso se genera en una lisis, en un rompimiento. Se generan electrones y que se separen. Ya no se ve en conjunto, ya veríamos así a una sola molécula de oxígeno separada de dos hidrógenos, un hidrógeno aquí, un hidrógeno acá. ¿Más o menos? Sí, maestra, sí, ya Ok. entendí. Muchas gracias. Sí. Entonces decimos que como consecuencia se obtiene esto. Esta es la molécula de agua. ¿Que de dónde sale la molécula de agua? ¿De dónde la saca la planta? En un principio. La absorben las raíces. La absorbe de sus raíces. Esas moléculas ya están en la planta, ya están en los cloroplastos, porque la planta se dedica a absorberla a través de su raíz. Entonces nuestras plantas ya tienen agua. Por eso hay que regarlas, para que puedan continuar con este proceso. Porque imagínense que nosotros no regáramos nuestra planta, las plantas no podrían hacer fotólisis, por lo tanto, no podrían hacer este proceso de mandar electrones a las demás, ¿no? Y esa planta se muere porque si no puede generar energía, pues no va a producir su propio alimento. Ok, entonces hasta aquí queda muy claro este punto. Ya que se obtuvieron nuestras dos moléculas de energía, que es molécula de NAD y molécula de ATP, ahora sí entramos a producir el alimento de la planta. Esto nada más fue, la fase luminosa solo fue producir la energía para producir el alimento. En este momento no estamos produciendo ningún alimento de la planta, solo la energía suficiente para generar el alimento. Y entonces, ya que producimos la energía que se necesita para producir el alimento, pasamos a la fase oscura. La fase oscura también le llamamos ciclo de Calvin-Benson, ¿ok? Ese es el nombre por el que conocemos a la fase oscura, también le llamamos fase sintética o ciclo de Calvin-Benson, o se llama también etapa independiente de la luz. ¿Qué quiere decir? Que ya no requiere de la luz, porque ya no la necesitamos. Este proceso es un ciclo que ya dijimos que algo importante de saber de los ciclos es que donde empiezan, acaban. Si ustedes hacen un círculo, donde empezaron, van a acabar si dan la vuelta al ciclo. Entonces, empiezan y acaban en el mismo lugar. Por lo tanto, es importante entender que la primera sustancia que se usa y la última que se crea es exactamente la misma. Eso siempre va a ocurrir en los ciclos. La primera sustancia que se obtiene o la primera sustancia que se tiene siempre va a ser la misma que se produce al final del ciclo. ¿Ok? Además, ¿qué otra característica tiene un ciclo? Aparte de ese, ¿qué dijimos? Otra característica de ciclo. Que todo el tiempo está pasando. Que todo, son Es un bucle, ¿no? Son bucles, exactamente, son constantes, o sea, nunca para, no hay un momento en el que para, ¿ok? Entonces, este se llama ciclo de Calvin y he notado que ustedes lo confunden mucho con el ciclo de Krebs, pero vamos a ver cuáles son las sustancias que hay en este ciclo. Decimos que tiene 5 pasos, el ciclo de Calvin-Benson, o 5 momentos importantes. La primera sustancia con la que va a empezar se llama ribulosa fosfato. Yo les decía que ustedes pueden saber qué es una ribulosa porque las ribulosas siempre tienen 5 carbonos, miren, los podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y esta se llama ribulosa fosfato porque en un carbono tiene un grupo fosfato. De ahí su nombre, ribulosa fosfato es 5 carbonos, un fosfato. ¿Ok? Dice que la planta ya tiene adentro de ella 6 moléculas igualitas a esta. ¿Ok? Pero ¿qué creen? Esta molécula, la ribulosa fosfato, no es una molécula con mucha energía o una molécula que pueda producir sola el alimento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es activarla o brindarle más energía
para que se convierta en una molécula que tenga tanta energía que pueda usarla para producir alimento. Nosotros le vamos a ir brindando energía con cada uno de nuestros pasos. Le vamos a ir regalando la energía que nosotros traemos, que creamos en la fase luminosa. Lo primero que hacemos es regalarle una molécula de ATP, porque nuestro ATP es energía, contiene electrones o contiene energía que nosotros le damos, que sabemos que ATP, NAD y NADH, no, ATP, FADH y NADH contienen energía, contienen electrones. Entonces, este ATP lo que hace es literal regalarle un fósforo, porque sabemos que el ATP, cada uno de sus fósforos corresponde a energía. Entonces, tiene 3 fósforos y le regala 1. Entonces, al regalarle uno a esta molécula de ribolosa fosfato, este ATP ya no se llama ATP. Si le quitamos un fósforo, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llamaría, chicos? Alguien dijo, pero no oí, perdón. Dice, Cristian, se llamaría ADP, perfecto. Entonces, como le acabamos de quitar un fósforo para regalarse la ribolosa, se transforma en ADP. Ya no tiene energía porque esa energía se la acabamos de ceder a la ribolosa fosfato. ¿Cómo se la cedimos? En forma de fósforo. Si se dan cuenta, de esta fórmula de ribolosa fosfato a esta, que es donde ya le cedimos el fósforo, esta tiene 2 fósforos. Uno aquí que ya tenía, que es este de aquí. Este de aquí es este de aquí. Y el que le acabamos de regalar, que se lo pusieron en el carbono 1. Listo. Entonces, ya no se llama ribolosa fosfato, porque se llamaba ribolosa fosfato porque tenía un fósforo, nada más. Como ahora tiene 2, el de acá y el de acá, cambia de nombre a ribolosa bifosfato, indicando que tiene 2 fósforos. Esta molécula, al tener 2 fósforos, significa que tiene más energía. A este proceso donde le regalamos un fósforo para darle más energía a todo este proceso, se le llama activación. Así se llama, activación, porque nosotros le cedimos un fósforo para darle más energía. Ahora, ¿cuál es nuestro segundo paso? ¿Cuál sería? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Alguien recuerda? La fijación. ¿Recuerdas qué ocurre en la fijación, Cristian? ¿Quieres hablar? ¿Qué ocurre en la fijación? Se le agrega dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, perfectamente. Entonces, ¿a qué se le llama fijación? A esa ribolosa fosfato que ya tenía energía, la vamos a mezclar o la vamos a combinar con dióxido de carbono. A eso se llama fijación, a la mezcla sí, pues la mezcla de las dos, de ribolosa bifosfato con dióxido de carbono. Ok, ¿de dónde salió este dióxido de carbono? ¿Cómo lo obtuvo la planta? Del ambiente, ¿no? Del ambiente, ¿ok? Lo obtuvo a través de sus fósforos, de sus poros, ¿no? Que están en vez de la hoja. ¿Se acuerdan que tiene estomas, hoyitos, la planta? Y que por ahí entra dióxido de carbono, ahí obtuvo. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se necesitan para cada ciclo de Calvin? ¿Alguien recuerda? Nos los dijeron en 4, ¿no? 6 o 4. 6. Se 6. necesitan 6, perfecto. Entonces, se van a necesitar
6 moléculas de dióxido de carbono para que para que estas dos se unan. La ribolosa fosfato, que también son 6 moléculas, porque aquí nos indica que son 6 igualitas a esta, más 6 moléculas de dióxido de carbono, a eso se le llama fijación, y al mezclarse, al unirse, van a crear otra sustancia que ya no es ribolosa ni que es dióxido de carbono. La sustancia que crean al unirse se llama 3-fosfoglicérico y es esta que está aquí. ¿Ok? Esa es la sustancia que se crea al unir o al fijar estas dos. ¿Quién une al dióxido de carbono con la ribolosa fosfato? ¿Quién los fija? ¿Recuerda alguien quién fija o quién ayuda a mezclar estos dos? No es El el rubisco. El rubisco. El rubisco, perfecto, que es nuestra enzima que sirva de unión, o es la enzima que se llama enzima fotosintetizadora. Los va a unir a los dos y ahora creamos una sustancia que se llama 3-fosfoglicérico. ¿Qué es 3-fosfoglicérico? Es una molécula que en su carbono 3 tiene ácido fosfoglicérico. Listo. Eso es una molécula de 3-fosfoglicérico. ¿Qué creen? Esta molécula que se creó tiene más energía que estas y tiene más energía que estas. O sea, cada vez que le ponemos o le añadimos algo, estamos creando una molécula con más energía. Cada paso es para crear una molécula con mayor cantidad de energía. Pero esta molécula no tiene todavía tanta energía como lo que necesita la planta. Porque no tiene tanta energía, nosotros le vamos a regalar más moléculas de ATP para que se genere más energía. Le vamos a brindar los electrones. Ustedes recuerdan que ATP y NAD cargan electrones, cargan energía. Entonces, nosotros le vamos a regalar un fósforo para cargarla de más energía. Al regalarle ese fósforo de más, cambia de nombre. Si ustedes se fijan, aquí tenía un fósforo, pero le acabamos de regalar uno más y ahora tiene 2 fósforos la fórmula. Se llama ahora 1,3-bifosfoglicérico. Tal vez no se aprendan los nombres, solo apréndanse el concepto, que cada vez que le regalamos energía, cada vez que le regalamos fósforo, va ganando más energía. ¿Ok? Entonces, de pasar a tener un fósforo con nuestro ATP que llevábamos o que creamos en la fase luminosa, le regalamos un poquito más de energía, que se la pegamos en el carbono 1. Eso nos indica el nombre 1,3-bifosfoglicérico, indica que en su carbono 1 y el carbono 3 tiene fósforo. Listo. Esta molécula que creamos ahora tiene mucho más energía, pero esta molécula puede tener un poquito más de energía. Para eso vamos a usar el NADH que nosotros creamos en la fase luminosa. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que cuál tenía más energía? ¿El ATP, el FAT o el NAD? ¿Cuál era la molécula con más energía? El NAD. Ok, sabemos que el NAD tiene o le caben 3 electrones, ¿no? Es más energía, es la energía máxima que tenemos. Por lo tanto, le vamos a regalar toda la energía que ya tenemos. Bueno, la planta le va a regalar toda la energía que creó. Entonces le regala el NAD, de hecho lo que le regala es el hidrógeno, las moléculas de hidrógeno. Y entonces se la pega, y se la pega aquí, miren, aquí le pega el hidrógeno. Y ya no se llama 1,3-bifosfoglicérico. Como le acabamos de regalar hidrógeno, cambia su nombre a gliceraldehído 3-fosfato. Y yo les decía que esta es la sustancia con más energía que tienen las plantas y que también tienen los animales. De hecho, nosotros también tenemos gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta es la molécula con mayor cantidad de energía que podemos crear dentro de cualquier sistema vivo, ¿ok? Una vez que tenemos esta molécula que se llama gliceraldehído, ¿cuál es el otro nombre por el cual se le conoce al gliceraldehído 3-fosfato? Nombres comunes del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Alguien recuerda? ¿De qué otra manera lo podemos encontrar? ¿Deshidrogenasa? ¿Perdón? ¿Deshidrogenasa?
No, ¿cuál otra? El GAP, dice Cristian. ¿Cuál otra, aparte de GAP? ¿El pegal? El pegal, ok. Estos dos son los nombres más comunes para decir gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Pueden aprenderse esos dos, GAP y pegal, que significan exactamente lo mismo, uno en inglés y el otro en español. Esta es la molécula con mayor cantidad de energía. A todos estos pasos donde nosotros le regalamos energía, en este paso que le dimos energía y en este paso donde le volvimos a dar energía, hasta crear la molécula con mayor cantidad de energía, todo esto se llama fotorreducción, porque si ustedes se dan cuenta, fuimos reduciendo la molécula, le fuimos añadiendo algo más, cada vez le poníamos algo más y luego le pusimos algo más. Por lo tanto, la fuimos reduciendo. Por lo tanto, estos pasos se llaman pasos de reducción. ¿Listo? ¿Hasta aquí todos entendemos? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Hasta el paso de reducción? ¿Dudas? ¿No? Yo quisiera saber, maestra, en Ujú. esta parte, porque esta sí se me ha complicado un poco. Sí. ¿Cómo vendría usted que ya ha visto, no sé si ya ha visto el examen, cómo vendría presentado en el examen alguna pregunta de esto del ciclo de Krebs? Perdón, Normal, de Calvin. de Calvin, normalmente lo que te preguntan es, ¿cuántos ATPs usa el ciclo de Calvin? ¿Cuántas moléculas de ATP y cuántas moléculas de NAD usa? ¿Cuántas usa, Ricardo? Tú que lo estás viendo. ¿Cuántas usa? Ocupa 12 moléculas de GAP, pero bueno, de ATP no, deje ver, porque de ATP cuántas ocupa. Si tenemos, aquí tenemos ATP que ocupa, más ATP que ocupa. ¿2? No ocupa 2, porque acuérdate que esto está pasando 6 veces porque hay 6 moléculas iguales a esta. Son 12, perdón. Son 6 aquí, pero esta no son 6. ¿Cuántas son? Aquí son 6 y 12, son 18, ¿no? 18 moléculas de ATP y de NAD. ¿Cuántas usan? De NAD H. 12. Porque hay 12 iguales a esta. Entonces ocupa 12. Luego te preguntan, ¿cuántas moléculas de NAD y cuántas moléculas? He visto preguntas muy fáciles que, por ejemplo, preguntan, ¿cuál es el tercer paso del ciclo de Calvin? ¿Cuál será el tercer paso? El tercer paso es la reducción. Perfecto. Entonces, apréndete. Yo por eso se los pongo en el orden en el que van, porque luego en los exámenes los cuentan como si fueran así literal pasos. El paso 1, el paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces, uno tiene que saberse, primero es la activación, luego la fijación. ¿Con qué se fija? ¿Y qué moléculas se fijan? Con ¿Cuáles? Rubisco. Se fija con rubisco y cuáles son las moléculas que se unen. El fosfoglicérico. No, se unen estas dos. Ribulosa, bifosfato, ¿con qué? Ni fosfato con ribulosa. El dióxido de carbono De carbono. con ribulosa, bifosfato. Ajá. Esas dos son las que se unen. ¿A través de qué? De rubisco. Ok, esas cosas preguntan como, ¿cuántas moléculas de glucosa se crean por cada ciclo de Calvin? ¿Cuántas se crean?
Por cada ciclo de Calvin se crean Oh, no, maestra, pues se ando bien pasado de lanza. Se ando bien perdido. ¿Sí? Pero digo ¿Cuántas que se crean los eso es demás? lo que más- A ver, sí hay que estudiar, pero ¿alguien se acuerda cuántas se crean cada ciclo de Calvin? Es 30 para ocupar 6, ¿no? Se crea una sola, sí, sí tienes razón, pero hasta la fórmula nos los dice. ¿Cuántas moléculas de glucosa se crean por ciclo de Calvin? Es una Por por cada, cada ciclo, ¿no? ajá, exactamente, por cada ciclo de Calvin se crea solo una sola glucosa. Aquí lo pueden ver. ¿Dónde está? Ay, ya lo perdí, no sé dónde está, pero está la fórmula aquí. Simplemente con ver la fórmula saben cuántas se crearon. Solo se crea una, miren, son una sola. Entonces, esa sí es pregunta de examen que la he visto siempre. ¿Cuántas moléculas se crean por ciclo de Calvin? O te ponen, en la fase oscura, ¿cuántas moléculas de azúcar se obtienen? Una. Solo se ocupa una. O solo se obtiene una. Cada ciclo de Calvin o cada fase oscura. Y si te preguntara cuántos dióxidos se necesitan para la fijación. 6. 6, perfecto. Entonces, esas son preguntas que hacen. Por eso yo les digo, apréndanse la fórmula, porque con la fórmula ya puedes saber que se necesitan 6 moléculas de agua y se obtienen 6 moléculas de oxígeno. Ok, entonces, hasta aquí todavía no creamos la glucosa. Lo único que hemos creado es la molécula con mayor cantidad de energía, que ya dijimos que tiene 2 nombres. Se llama, bueno, tiene 3-gliceraldehído, 3-fosfato, que ese es su nombre completo, gliceraldehído, 3-fosfato. También la conocemos como PEGAL o como GAP. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Para qué necesitamos tanta energía? ¿Para qué, chicos? ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué va a ocurrir con esa energía? Se iba a regenerar, ¿no? Vamos a generar, vamos a fabricar una molécula de glucosa y luego vamos a hacer la regeneración. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato nos va a ayudar a producir una glucosa, una azúcar, ¿ok? Una molécula de azúcar, que aquí es donde se produce. Al proceso de pasar de gliceraldehído 3-fosfato a producir una glucosa, se le llama síntesis. ¿Ok? A ese proceso. Acuérdense que síntesis significa fabricación o producción de. En este caso, la síntesis significa fabricar una molécula de glucosa. ¿Ok? Ya se fabricó una molécula de glucosa. ¿Quién me dijo lo de los 30 carbonos? ¿Quién fue? Yo. A ver, cuéntame. Sí, se nos olvidó contar los carbonos. Dijimos, ustedes vayan haciendo sus matemáticas. No está tan difícil. Acuérdense, lo que vamos a hacer, vamos a contar los carbonos. Dice que la primer molécula que nos dieron eran 6 moléculas igualitas. Una tiene 5 carbonos. Acuérdense que todas las que se llaman ribulosas tienen 5. Entonces, 5 por 6, ¿cuántos carbonos son? 30. 30. Entonces, 30. la primer molécula tenía 30 carbonos. Todas las demás van a seguir teniendo 30, miren. Esta siguen siendo 5 carbonos. 1, 2, 3, porque se sigue llamando ribulosa. Por lo tanto, sigue teniendo 5 carbonos. Pero dice que hay 6 moléculas igualitas a esa. Entonces, 5 por 6, 30. Esta de aquí sigue teniendo 30 carbonos. Pero al ocurrir la fijación, que fue el momento donde se unieron, estos 30 carbonos se unieron con las 6 moléculas de dióxido de carbono. Y entonces ya no son 30 carbonos. Al mezclarse los 30 carbonos con los 6 carbonos del dióxido, se formaron 36 carbonos. O sea, es 30 carbonos más 6 carbonos, pues 36. Entonces, a partir de aquí, todas las moléculas de acá van a tener 36 carbonos. Esta de aquí, porque
tiene 3, pero hay 12 igualitas que esa. 12 por 3, 36. La siguiente hay igual, 36 carbonos. ¿Ok? El gliceraldehído 3-fosfato sigue teniendo 36 carbonos. Y decíamos que para que se fabrique o se sintetice una glucosa, se necesitan 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos para crear una glucosa. Como tenemos 36, se supondría que ¿cuántas glucosas podríamos crear? Si tenemos 36 carbonos, ¿para cuántas glucosas? Solo Una una. nada más. Para solo una, porque ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con los demás carbonos? Se van a volver a ocupar para el ocupar. ciclo. Y van a volver a utilizar para el siguiente ciclo. Perfecto. Entonces, como sabemos que son 36, pero 6 se van a ocupar para crear esta glucosa y me van a sobrar 30, al proceso donde ya creé la glucosa, pues se llamó síntesis. Pero ahora, esos 30 carbonos que me sobraron, yo los tengo que volver a hacer moléculas de ribulosa. Tengo que volver a crear 6 moléculas igualitas a la primera. A ese proceso de pasar de gliceraldehído a transformarlo otra vez en ribulosa, porque es la sustancia que yo tengo que dejar para que vuelva a iniciar el ciclo, a ese proceso se le llama regeneración, tomar esos 30 carbonos y transformarlos nuevamente en ribulosa. Eso se llama proceso de regeneración. Y ahí acaba la fotosíntesis. Cada proceso de fotosíntesis se obtuvo una sola glucosa y cada proceso de fotosíntesis gasta 6 dióxidos de carbono. ¿Ok? Cada proceso gasta un rubisco y la sustancia inicial es la misma que la final. Iniciamos con ribulosa fosfato y como última sustancia se obtiene ribulosa fosfato. La sustancia con mayor cantidad de energía, ¿cuál es en este proceso? Gliceraldehído trifosfato. Perfecto, ya. Es toda la información que necesitan tener. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Maestra, entonces fueron 18 ATP y 12 NAT pH. Sí, son 18 ATPs y 12 NATs. Profesora, una Gracias, pregunta. Así cuando estamos en el examen, ¿cómo qué preguntas pueden venir para ir más o menos ideándome qué aprenderme y qué no? Porque esto sí está muy largo. Sí, está muy largo. Apréndanse cuáles son los nombres de los pasos. ¿Cuál es el paso de activación? ¿Cuál es el paso de fijación? O sea, más o menos, ¿qué ocurre? Si yo te pregunto, Marco, ¿qué ocurre en el paso de regeneración? Pues se vuelven a regenerar, bueno, la energía que se ocupó, ¿no? ¿De qué sustancia a qué sustancia pasa, Marco? O sea, ¿qué se regenera? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. El NAT No, ¿qué se regenera aquí? Pasó de esta a esta otra vez. bueno, Entonces, ¿qué sustancia se regenera? el gliceraldehído. Perfecto, se transforma en ribulosa fosfato. Y si yo te dijera, Marco, ¿qué ocurre en fijación? En breve, o tú explícame brevemente qué ocurre en fijación, en el paso de fijación. Podría ser es que no se me ocurre. Es el segundo paso. Este fue el primer paso. Este fue el segundo paso. Esta es la fijación. ¿Qué ocurre ahí? Pues se combina con el rubisco para poder pegar. Perfecto. Eso es lo que me tienes que decir. La fijación es cuando se unen dos sustancias a través del rubisco para poder comenzar o para poder generar energía. Ya, eso es lo que tú me explícame en breve qué haces en cada paso, más o menos. O sea, Ok. sí, o sea, en breve, así como si yo te preguntara, ¿la activación qué es?
Pues ese proceso por el cual inicia el ciclo, ¿no? Ujú. Es brindarle energía a la molécula para que inicie el ciclo. Es literal, eso es darle energía para que inicie el ciclo. Entonces, así es lo que tienen que aprender. Si yo te pregunto, ¿qué es síntesis? Que la síntesis yo creo que es el paso más fácil de explicar. ¿Qué sería la síntesis? El paso de síntesis. Pues la transformación o creación, ¿no? El siguiente del gliceraldehído. Ajá, de crear, la síntesis es producir glucosa. Ah, perdón. Pasar de gliceraldehído a glucosa. Eso es síntesis, ya. Entonces, apréndanse eso. Les digo que eso yo lo he visto y eso es lo que preguntan, como el paso de regeneración, ¿de qué a qué pasa? ¿O qué pasó? O sea, y te dicen, y normalmente las respuestas son, pasa de ribulosa no sé, de ribulosa a 3-gliceraldehído. O pasar de dióxido de carbono a 3-fosfoglicérico. Entonces tú ya sabes, la regeneración es el paso último, que fue de gliceraldehído a ribulosa, de aquí para acá. Entonces, o te preguntan, la reducción, ¿qué es? La reducción es brindarle energía a la molécula para hacerla la molécula más energética, ¿no? O para hacer la molécula con mayor cantidad de energía posible. Entonces, ya, eso es la reducción. Acuérdense que el proceso de reducción es darle más a la molécula. Oxidar es quitarle, ¿no? Acuérdense que oxidar es irle quitando algo a la molécula. Pero en este caso nosotros le íbamos regalando cosas. Por lo tanto, decimos que la reducimos. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, profe. ¿Alguien tiene dudas? Sí, está medio complicado. Yo sé que... Sí, Pues creo que sí así me queda más claro. explicado, pues sí, ya queda más claro para resolver el examen. Sí, no, yo creo que, o sea, con que se aprendan el concepto qué es y más o menos qué haces en cada paso, ustedes escríbanlo, pongan en su cuaderno, en una hoja, los 5 pasos. E intenten ustedes, en sus palabras, no como yo se los dije, como ustedes lo entiendan, decir qué pasa en ese paso, qué ocurrió en ese paso, qué pasó en la activación, qué pasó en la fijación, qué pasó en la reducción, qué pasó en la síntesis y qué pasó en la regeneración. Con que ustedes ya tengan su concepto propio, viendo en el examen, pues va a ser más fácil que ustedes elijan una respuesta, ¿no? Entonces, yo digo que así se lo aprendan, o sea, sabiendo más o menos qué pasó en cada paso, con sus palabras, escríbanlo. ¿Alguien más? Maestra, Mande. en activación y en reducción se hace fosforilación, ¿no? En la activación se hizo fosforilación. Y reducción también, ¿verdad? Sí, en este caso Ok. porque cedimos un fósforo, ¿no? Acuérdense que cedimos un fósforo. Y acá también cedimos un fósforo. Entonces, aquí fue fosforilación con reducción, ¿no? Redujimos la molécula. ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? ¿Algo más que se necesiten saber, que quieran saber? ¿O no? ¿No? ¿Ya hasta aquí no nos queda duda? Creo que no, profe. Acuérdense nada más. Ya todo bien. Ok, apréndanse la fórmula, eso sí va a venir así literal como está escrita. 6 de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más luz del sol da como resultado una glucosa, 6 moléculas de oxígeno. Apréndansela. Son preguntas de examen esto. ¿Qué se necesita en la fotosíntesis? 6 moléculas de dióxido más 6 moléculas de agua, energía del sol. Que luego la energía del sol, no sé si han visto en química que la representan con el símbolo del triangulito. ¿Ok? Glucosa, dan como resultado una sola glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Listo. Chicos, vamos a pasar lista y vamos a tomar receso. Permítanme un segundo. ¿Listos?
Sí, maestra. Ok. Los demás, Marco, Vanessa, Esmeralda, Cristian, Ángeles. Ya estamos todos Listo, aquí. profa. Sí, maestra. Ok, vamos. Entonces, ahora vamos con la parte que nos corresponde a nosotros. A este proceso le llamamos proceso anabólico. ¿Por qué anabólico? Porque recuerden que en cada paso la molécula fue reduciéndose. Entonces, cada vez que reducimos, a eso es un proceso anabólico. A eso le decimos un proceso anabólico, porque le estamos sumando sustancias. Acuérdense que en los procesos de anabolismo, déjenme ir hacia allá, no me acuerdo hacia qué lado está eso. No. Anabolismo es cuando unimos, cuando vamos uniendo sustancias, cuando hacemos reducción. Como la fotosíntesis, en cada paso unimos algo más para crear más energía, para brindarle más energía a nuestra molécula. Por eso decimos que la fotosíntesis es un proceso anabólico. Todos los procesos anabólicos unen sustancias simples. En este caso empezamos con una sustancia que fue la luz del sol, unida con moléculas simples, inorgánicas, como es el agua, las sales minerales de la planta, y formamos una sustancia compleja que fue el azúcar, la glucosa. Por eso decimos que la fotosíntesis o la producción del alimento de las plantas es un proceso anabólico, pero nosotros no hacemos procesos anabólicos. Bueno, sí, hacemos algunos, pero en especial para la alimentación, nosotros hacemos procesos catabólicos, que un proceso catabólico es lo contrario a unir. Nosotros degradamos, oxidamos sustancias para convertirlas. Comemos sustancias muy complejas, carbohidratos, proteínas, lípidos, y nuestro cuerpo intenta deshacerlas para convertirlas en sustancias muy pequeñas. Entonces, a eso le llamamos catabolismo. Catabolismo es comer sustancias complejas y luego degradarlas, irlas oxidando. Entonces, se van a dar cuenta que en este proceso lo que nosotros queremos es transformar el azúcar que comemos, la glucosa que comemos, en una sustancia más simple. ¿Cuál es la sustancia final de nuestro proceso? Porque metemos nosotros a nuestro cuerpo carbohidratos, proteínas y lípidos, pero ¿en qué la transformamos después de todo el proceso? Glucosa. No. En ATP. ATP. En ATP, acuérdense que es ATP. Entonces, comemos glucosa, comemos proteínas, comemos carbohidratos, comemos lípidos, comemos ácidos nucleicos, y eso todo lo transformamos en ATP. Entonces, nosotros hacemos procesos de catabolismo. Y nuestro proceso en sí se llama respiración celular. O sea, son todos los pasos que seguimos para poder crear ese ATP. Nosotros tenemos 3 pasos, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. ¿Alguien me puede explicar qué es la glucólisis? ¿O cómo definirían la glucólisis? Como la ruptura de azúcar. La ruptura de azúcar. Ok, muy bien, es una buena definición. La glucólisis es el momento en que entra la glucosa a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo la rompe, la va a deshacer, hacemos catabolismo, ¿no? De la glucosa que comemos. La vamos a convertir en una sustancia más pequeña, pero más funcional para nosotros, que de hecho decimos que en la glucólisis pasamos de glucosa a convertirla en piruvato, que esa va a ser, les explicaba yo que el piruvato es como gasolina para encender motores, o sea, sirve para encender maquinaria, que en nuestro caso la maquinaria que se va a encender se llama ciclo de Krebs, que es el que va a producir nuestros ATPs, ¿ok? Entonces la respiración celular es todo el proceso que lleva el azúcar hasta convertirse en ATP, como esa es la finalidad de la respiración celular, transformar lo que comemos en energía. Y si ustedes se dan cuenta, las plantas transforman hacia lo contrario, ¿no?
Entraba energía a ellas en forma de luz y la transformaban en comida, pero nosotros comemos y lo transformamos en energía, ¿ok? Entonces, decimos que cada uno de estos procesos ocurre en un lugar diferente. La glucólisis ocurre en el citoplasma de nuestras células. Luego el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria y la cadena transportadora de electrones ocurre en la mitocondria. La única diferencia entre el ciclo de Krebs y la cadena transportadora del lugar donde ocurren es que ocurren en lugares diferentes de la mitocondria. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué parte exacta ocurre ciclo de Krebs y en qué parte de la mitocondria ocurre cadena transportadora de electrones? Ambas ocurren en la mitocondria, simplemente que ocurren en lugares diferentes de la mitocondria. ¿Se acuerdan cómo se llama alguno de ustedes? Esta es la mitocondria. El ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones ocurren en dos lugares diferentes de la mitocondria. ¿No? ¿Ninguno se acuerda en dónde ocurren? ¿En el ribosoma o la membrana endoplasmática, no? En la matriz, díganos cuál. No nos acuerdo. En la matriz, que es todo lo azul que ven ustedes de la foto, todo lo azul, ahí ocurre el ciclo de Krebs. En la matriz mitocondrial se llama. Y la cadena transportadora de electrones ocurre aquí, miren, en este espacio. Se llama espacio intermembrana, que es lo que, el espacio intermembrana es lo que hay entre la membrana externa, que es esta que está en rojo, y la membrana interna, que es lo que está en amarillo. Al espacio que hay entre las dos membranas, a eso se le llama espacio intermembranal, y ahí es donde ocurre la cadena transportadora de electrones, que es el último paso. Entonces, ambas ocurren en la mitocondria, sí. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, la cadena transportadora ocurre en la mitocondria, simplemente que ocurren en lugares diferentes. El ciclo de Krebs en la matriz, la cadena transportadora de electrones en el espacio intermembrana. ¿Ok? Y hoy vamos a dejarlo hasta glucólisis, solo vamos a ver un cachito de glucólisis. La glucólisis, ya nos dijo su compañera, es pues el rompimiento de la molécula, de las moléculas de azúcar. Rompemos el azúcar para transformarlo en algo. Dice que la glucólisis tiene dos pasos o tiene dos fases. La fase de gasto y la fase de obtención. ¿Alguien me recuerda o se acuerda por qué le decimos fase de gasto? Porque es donde se gasta más ATP, ¿no? Porque es donde vamos a gastar ATP. Perfecto. Entonces, vamos a gastar 2 moléculas de ATP. Vamos a gastar 2 unidades de ATP en la primera fase, en la fase de gasto. Por eso a esta fase le llamamos fase de gasto de energía, porque nuestro cuerpo va a usar 2 ATPs para romper la glucosa, para deshacerla. Una vez que la rompe, la transforma en la sustancia que llamamos gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Y ese gliceraldehído que se crea en la primera fase, en la fase de gasto, va a pasar a la segunda fase, a la fase de obtención. ¿Qué obtenemos en la segunda fase? ¿Por qué le llamamos de obtención? ¿Se obtiene piruvato? Se obtiene piruvato, perfecto. Entonces, ya tenemos las dos cosas. En la primera pasamos de glucosa a gliceraldehído 3-fosfato. A esa fase le llamamos de gasto, porque se usan 2 ATPs, gastamos 2 ATPs. Y en la segunda, que es la fase de obtención, ese gliceraldehído se va a transformar en piruvato y vamos a obtener energía. Entonces, ahí tenemos las dos fases. Cada fase son 5 pasos. 5 pasos para gasto, 5 pasos para obtención. En total, la glucólisis tiene 10 pasos. 5 de gasto, 5 de obtención. ¿Ok? Los primeros pasos se llaman de gasto y es porque nuestra molécula
nuestra glucosa entra a nuestra célula. Esta es nuestra célula y va a entrar la glucosa. ¿Ok? Ya entró la glucosa a nuestra célula y esa glucosa la vamos a deshacer con esos ATPs que acabamos, la vamos a transformar en gliceraldehído. Eso es lo que hacemos. Entonces, hay 5 pasos y dijimos que se llama fase de gasto porque vamos a usar ATP para deshacerla, para oxidarla. Acuérdense que nosotros somos seres catabólicos, deshacemos, oxidamos cosas. Entonces, la glucosa, antes de deshacerla, la vamos a hacer más grande. ¿Alguien recuerda por qué vamos a hacer más grande la glucosa? ¿Por qué? Para que no pueda salir de la célula. Perfecto. El primer paso es impedir que salgan de nuestra célula. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo la hacemos más grande? Le regalamos ATP. Nosotros le regalamos un fósforo del ATP para volverla más grande y que ya no pueda salir de nuestra célula. Cuando le regalamos ese fósforo cambia de nombre y ya no se llama glucosa. Como tiene un fósforo más que le acabamos de regalar, se llama glucosa 6-fosfato. Listo. Ya, a este proceso, como le regalamos fosfato, le decimos fosforilación. Acuérdense que cuando vamos la palabra fosforilación significa quitar o regalar fósforo. Eso es fosforilación. En este caso, ¿le regalamos o le quitamos fósforo a la molécula? Le regalamos. Nosotros le regalamos un fósforo. ¿Ok? Listo, ya la hicimos más grande, ya no se puede salir de nuestra célula y ahora sí nos vamos a dedicar a transformarla, a cambiar a la molécula hasta que quede. ¿Qué se tiene que convertir en los primeros pasos? ¿Cuál es la sustancia que buscamos en los 5 primeros pasos? ¿De glucosa a qué va a pasar? Fructosa. ¿A cuál? Fructosa. Gliceraldehído, acuérdense. La vamos a convertir en pegal, la vamos a convertir en gliceraldehído. Entonces, estos 5 pasos van a ser para transformar de glucosa hasta acabar en gliceraldehído. Ese es el último paso, convertirla en 2 moléculas de gliceraldehído. Para esto vamos a ver solo el resumen. ¿Por qué? Porque no me interesa que se aprendan qué pasa en cada paso. Necesito que sepan por qué se llama fase de gasto y dónde se gastaron esos 2 ATPs que dijimos. ¿Se acuerdan? Dijimos, en la fase de gasto se gastan 2 ATPs para transformarla de glucosa a gliceraldehído. O sea, pasó de ser glucosa a gliceraldehído y en ese proceso se gastaron 2 ATPs. Se gastó uno al principio, que fue cuando la hicimos más grande. Ahí se hizo una fosforilación, le cedimos más fósforo. Y luego le volvimos a ceder más fósforo. En el paso 3, otra vez hubo otra fosforilación, le regalamos otra molécula de fósforo para poder cortarla a la mitad. Para eso le regalamos fósforo, para después poder cortarla exactamente a la mitad y transformarla en gliceraldehído. Al final de este proceso, decimos que obtuvimos 2 gliceraldehídos, 2 moléculas las moléculas con mayor cantidad de energía, 2 pegales o 2 GAPs, como le quieran decir. Ya que obtuvimos 2 gliceraldehídos, ahora sí vamos a la fase de obtención. O sea que en los siguientes 5 pasos vamos a transformar esos 2 gliceraldehídos en 2 ¿cuál es la sustancia final que se quiere obtener en la glucólisis? ¿Piruvato? 2 piruvatos, perfecto. Entonces, esos 2 gliceraldehídos van a entrar otra vez en 5 pasos, que en cada paso le vamos a robar cosas, porque acuérdense que esto es catabolismo. Ya no la vamos a reducir, ahora nosotros oxidamos. ¿Qué quiere decir? Que a esta molécula de gliceraldehído le vamos a quitar todo lo que le podamos quitar, toda la energía posible que le podamos quitar. Y entonces, en estos pasos, cada uno de ellos le vamos a ir robando energía y la vamos a ir transformando. El primer paso es que cada gliceraldehído
nosotros le vamos a robar moléculas de NAD a través de enzimas, que dijimos que conociendo los nombres de las enzimas, podemos saber qué le estamos robando cada vez que una enzima llega. Esta enzima en especial se llama gliceraldehído 3 deshidrogenasa. ¿Qué le vamos a quitar? Si se llama deshidrogenasa. Hidrógeno. Hidrógeno. Perfecto. Entonces le robamos hidrógeno al gliceraldehído, nosotros le vamos a robar hidrógeno y con ese hidrógeno nosotros vamos a crear moléculas de NADH con ese hidrógeno. La siguiente paso, ya que le robamos hidrógeno, el segundo paso fue, vamos a robarle ATP, vamos a hacer una fosforilación. Sabemos que cuando hacemos una fosforilación, ¿qué le quitamos o le regalamos? Fósforo. Fósforo. En este caso ya no le vamos a regalar nada a nosotros. Vamos a quitarle fósforo. Entonces, a esa molécula que quedó, nosotros le quitamos un fósforo, que es este que está aquí. Se lo quitamos, nos los quedamos nosotros. Y con ese fósforo nosotros creamos ATP. ¿Ok? Y cada paso le vamos a ir robando cosas, porque acuérdense que es un proceso catabólico de oxidar, de quitar. Luego va a venir una enzima que se llama mutasa. La mutasa no le va a hacer nada, solo la va a reacomodar. Hace una isomeración. Acuérdense que cuando veamos el término isomeración, quiere decir que la iguala, que simplemente la acomoda. Sigue siendo la misma sustancia, acomodada de diferente manera. Luego viene una enolasa que le va a quitar una molécula de agua, le roba, la deshidrata. ¿Ok? Eso no necesito que se lo aprendan. Lo único que quiero que aprendan es que en estos pasos, en los pasos de obtención, si se cuentan, ¿qué obtuvimos? En el primer paso, ¿qué obtuvimos? Cuando le quitamos el hidrógeno, creamos nosotros moléculas ¿de qué? NADH. De NADH, dos moléculas de energía. ¿Ok? Luego, en el segundo paso, obtuvimos, le quitamos fósforo, la fosforilamos y nosotros obtuvimos 2 ATPs. O sea, le estamos robando. Cada vez que la vemos, le robamos algo. Luego, en el tercer paso no obtuvimos nada. En el cuarto paso obtuvimos agua, moléculas de agua, la deshidratamos. Y en el último paso obtuvimos la sustancia por la que veníamos, que era el piruvato. Obtuvimos 2 moléculas de piruvato, además de que la fosforilamos. ¿Ok? Entonces, en total obtuvimos 2 moléculas de NAD, 4 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Eso se obtuvo. ¿Ok? ¿Hasta aquí se tienen dudas o más o menos se entiende? Quiero que ustedes me digan. ¿O no? Sí es entendible, maestra. Ok, sí es entendible. Marco, Jimena. Sí, pero bueno, solo al final dijo que obtuvimos 2 moléculas de NAD, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. Sí, 2 moléculas de NAD, 4 de ATP y 2 piruvato. Cuenten, miren, ustedes pueden ver en los pasos. En el primer paso fueron 2 moléculas de NAD, miren, vamos al primer paso. Aquí fue el primer paso. Aquí fueron 2 moléculas de NAD, ¿no? Luego, segundo paso, 2 moléculas de ATP. Aquí no se obtuvo nada. Aquí se obtuvo agua. Y aquí se obtuvo piruvato, pero le robamos ATP también. ¿Ok? Entonces, 2 NADs, 4 ATPs, 2 piruvatos. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Chicos, ¿dudas? No, maestra. ¿No? Listo. Entonces, ese es el resumen. En la fase de obtención, decimos que obtuvimos, miren, aquí están los 5 pasos de obtención. En el primer paso obtuvimos NAD. En el segundo paso, ATP. En el tercer paso, nada, pero en el cuarto obtuvimos agua. En el quinto obtuvimos ATP de nuevo, pero también obtuvimos piruvato. Ahí están las 2 de NAD,
Aquí 2 de ATP, 2 de ATP acá, 2 de agua, 2 de piruvato. Total, 2 NADs, 4 ATPs, 2 de agua, 2 piruvatos. Ya. Entonces, esto, ahí terminó la glucólisis o el proceso de glucólisis, porque la glucólisis solo era la transformación del azúcar o el rompimiento del azúcar para transformarlo de glucosa a piruvato. ¿Ok? Ya tenemos el piruvato. Este piruvato que obtuvimos, ahora va a entrar algo que llamamos destino metabólico. ¿Qué es el destino metabólico? Cuando el piruvato vamos a decidir para qué se va a usar. ¿Alguien recuerda cómo se decide eso? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se... Cristian. Una es en condiciones aeróbicas, otra en, bueno, para generar lactato, y la otra es para las levaduras. Sí. Ok. Eso el piruvato que dijimos que es energía, es como gasolina, de verdad. Puede encender sistemas. Entonces, este piruvato puede encender sistemas que hay en nuestro cuerpo. Nada más que nuestro cuerpo decide qué sistema quiere encender de acuerdo a sus necesidades. Nosotros que somos gente normal y que no somos gente que hace, que tiene tanta actividad física, a menos que usted, alguno de ustedes sí sea deportista, muy deportista, todos los demás, la gente normal, común, que hace ejercicio, pero no tanto, su cuerpo va a tomar la ruta de convertir esos 2 piruvatos en 2 acetiles para iniciar el ciclo de Krebs. Si fueras alguien que usa mucho el músculo, los músculos diariamente, yo les decía como por ejemplo un cargador de la central de abastos o alguien que siempre está caminando en su día, por ejemplo la gente que vende en la calle o los que su trabajo es de vender de puerta en puerta o que estés todo el día caminando, por ejemplo alguien que trabaja, no sé, en un súper o algo así, que tenga que usar constantemente los músculos, entonces su cuerpo va a usar la ruta del lactato, porque el lactato es energía que usan los músculos directos, como los brazos y las piernas. Cuando hacemos mucho ejercicio, nuestro cuerpo no usa glucosa, usa glucógeno, que es transformado en lactato. Literal, el lactato es la energía que usan las piernas y los brazos para cargar, para hacer fuerza, para hacer energía. Entonces, si eres un deportista de alto rendimiento o alguien que use extremadamente sus músculos, pues tu cuerpo va a elegir la ruta del lactato. Y para las levaduras, las frutas, todos los vinos y todo lo que se fermente, también hongos, bacterias se fermentan, ellos eligen la ruta del etanol, que de hecho esta ruta, así tal cual, es como se hacen los vinos, los licores. Si ustedes recuerdan un poquito cómo se hacen, no, por ejemplo, la más fácil es el pulque o el tepache. El tepache es una fruta fermentada que dejaron mucho tiempo fermentar hasta que se volvió alcohol, etanol. El tepache, pues es eso. El vino, igualmente, ¿no? Es una fruta fermentada que la dejaron mucho tiempo ahí y se fermentó, se descompuso y comenzó a ser etanol, alcohol y se volvió vino. Lo mismo con todas las bebidas, las cervezas o bebidas alcohólicas toman esta ruta. También las masas, como de fermentado de levadura y todas estas, hacen este proceso. Entonces, depende de qué se necesite, va a ser la ruta que se tome. Nosotros nada más vamos a conocer la ruta del acetil, porque esta es la común y esta es la que nos va a producir ATP para el cuerpo en general. Entonces, una vez que decide su ruta, entonces nosotros vamos a pasar de convertir esos 2 piruvatos a 2 acetiles para poder iniciar el ciclo de Krebs. A esto le llamamos, pues, la oxidación del piruvato, que es transformar piruvato en acetilcoenzima. Para poder oxidarlo, necesitamos una nueva enzima que se llama, así miren, se llama piruvato deshidrogenasa. Su nombre nos dice qué le va a hacer. ¿Qué le va a hacer? Quitar hidrógeno. Quitar hidrógeno.
Entonces, antes de quitarle hidrógeno, la va a descarboxilar. Le va a quitar un grupo carboxilo. Para que ustedes lo entiendan, un grupo carboxilo es dióxido de carbono. Le vamos a quitar dióxido de carbono a la molécula. ¿Ok? Este es el grupo carboxilo que le va a quitar. Miren, ese es el primer paso. Porque si se dan cuenta, es CO2, ¿no? O sea, un carbono con 2 oxígenos. Ese es un grupo carboxilo. Se lo va a quitar, ese es el primer paso, cortarlo, porque no lo necesita. Y en lugar de ese grupo carboxilo, le va a pegar una enzima que se llama se llama coenzima, así se llama, coenzima. ¿Ok? Para poder ponerle la coenzima, que es esta, miren, así viene la coenzima pegada a la deshidrogenasa. Así se llama, coenzima. Se la va a pegar, pero a la hora de pegársela, no se la va a pasar completa. ¿Qué hay de diferencia entre esta y esta? Entre esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven ustedes diferente? Se invierte. Se invierte y además le falta algo. ¿Qué le falta? El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno lo va a usar nuestro cuerpo, se lo robamos, se lo acabamos de robar al piruvato. ¿Por qué? Porque para nosotros ese hidrógeno significa crear moléculas de NAD, de energía. ¿Ok? Cada vez que veamos hidrógeno, nosotros se lo vamos a quitar, porque para nosotros hidrógeno significa tener más energía. Entonces, ya no pasa la coenzima completa, ya solo pasa como coenzima A. Y así ya quedó, después de quitarle un grupo carboxilo, que fue el primer paso, y de quitarle su hidrógeno, que fue el segundo paso, para convertirlo pasar de NAD a NADH, tenemos como resultado una molécula de acetil. Como nosotros teníamos 2 piruvatos, acuérdense que había 2 piruvatos, pues al final vamos a obtener 2 acetiles. ¿Ok? El resultado de esta oxidación es 2 acetiles, 2 moléculas de acetil, 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de CO2, que fueron los grupos carboxilo que se quitaron. Estos nosotros los exhalamos, los sacamos de nuestro cuerpo, porque acuérdense que el dióxido de carbono, nuestro cuerpo no lo usa, lo tiene que desechar. Entonces, este último, los 2 CO2, los quitamos, porque nosotros no los usamos, es desecho para nosotros. Así como para la planta, el oxígeno es un desecho, para nosotros el dióxido de carbono es un desecho. Entonces, como resultado, tenemos 2 moléculas de acetil y 2 NADs. ¿Cuántas llevábamos? ¿Cuántos NADs llevábamos en la glucólisis? 2. 2. Más estos 2, ¿cuántos llevamos? 4. 4 NADs. ¿Y ATPs? 4. Ok, entonces llevamos nuestra cuenta. Hasta el momento, hasta este paso, hemos creado 4 NADs y 4 ATPs. ¿Ok? Y listo. Tenemos 2 acetil. ¿Para qué queríamos el acetil? ¿Qué ruta vamos a empezar con la molécula de acetilcoenzima? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, perfecto. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar hoy, pero yo quiero saber, ¿hasta aquí hay dudas? ¿Hay alguna duda que podamos resolver hasta este punto? Pues creo que no, profe, por mi parte no. ¿No? ¿Tú no, Marcos? ¿Cristian? ¿Jimena? Creo que ya quedó más claro los temas que vimos hoy. Ok. ¿Tú, Cristian? ¿Dudas? De momento ninguna duda, maestra. Vanessa. Igualmente, maestro, ya quedaron un poquito más claros los temas y ya. Ok. Hasta aquí la vamos a dejar. Natalia, Ricardo, Esmeralda. Sí, también ya mejor. Solamente es como usted dijo, pasarlo más como a mis palabras. Más sencillo, ¿no? Para poderlo resumir. Esto lo tienen ustedes en diapositivas, lo pueden sacar del Classroom y volverlo a sus palabras. Es transformar la información para que sea como ustedes la entiendan, como ustedes la procesan. Entonces,
Si aquí, hasta aquí no hay ninguna duda, hasta aquí vamos a dejarle hoy para que la siguiente clase veamos ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Si les surge alguna duda, escríbanla. Si ustedes tienen alguna duda o que recuerden algo que de plano en el examen no supieron, no contestaron, escríbanlo para que la siguiente aclaremos esas dudas. ¿Ok? Vale, maestra. Entonces, chicos, nos vemos. Por hoy ya sería todo. Que tengan muy bonita noche.